Me desperté antes de que el sol apareciera detrás de las colinas. A veces pienso que el insomnio no es más que una forma de recordarme que hay historias que siguen latiendo, aunque uno crea haberlas dejado atrás. Mientras el silencio de la madrugada llenaba cada rincón de mi habitación, supe que este día marcaría un límite, el momento en que mi pasado y mi presente se mirarían de frente, sin posibilidad de fingir que nada había pasado. Llevaba años lejos de este pueblo que un día llamé hogar. Años fingiendo que podía rehacerme en otro sitio, con otro nombre, con otro rostro que no recordara las heridas. Pero en lo profundo, sabía que ningún viaje era definitivo si la memoria se negaba a soltarme. Hoy regresaba a la casa donde crecí, aquella que mi madre insistía en mantener intacta, como si la inmovilidad de los objetos pudiera salvarnos del dolor. Era irónico. Pasé la mitad de mi vida huyendo de sus muros y la otra mitad soñando con volver, aunque fuera solo para entender por qué todo tuvo que terminar así. Me senté al borde de la cama, sintiendo que el corazón me latía demasiado rápido. Mi piel todavía recordaba la última noche que pasé allí, el instante en que supe que Gabriel no volvería a buscarme, que nuestra historia había nacido condenada, porque amar a alguien como él era, en los ojos de mi padre, una traición imposible de perdonar. Amor prohibido. No hay dos palabras que resuman mejor todo lo que fui y todo lo que perdí. El motor arrancó con un sonido grave. El pueblo dormía bajo un cielo todavía pálido. Me pareció que cada calle conservaba algo mío, una versión anterior de mí misma que no sabía cuán frágil podía llegar a ser. Historias familiares. Las nuestras nunca fueron sencillas, y tal vez por eso me empeño en volver, aunque me duela reconocerlo. A mitad del camino, recordé el verano en que todo empezó a torcerse. Yo tenía 18 años y un corazón demasiado inocente. Gabriel pintaba murales en los edificios más antiguos. Decía que el arte era la única manera de contar verdades sin pedir permiso. Yo creía que su valentía era contagiosa. No sabía que pagaría tan caro por acercarme a su fuego. El coche avanzaba despacio. La casa se adivinaba a lo lejos, con su fachada gastada por el salitre y las lluvias. Cerré los ojos un momento. Respiré hondo. Quería prepararme para lo que encontraría, pero sabía que nada sería suficiente. Cuando aparqué frente al portón, sentí que algo se partía en mi pecho. Era una mezcla de miedo y alivio. Miedo por todo lo que tendría que recordar. Alivio por haber tenido el coraje de volver. Me quedé sentada un instante con las manos sobre el volante. Sanar heridas emocionales no es un acto heroico. Es más bien una sucesión de pequeños gestos. Levantarse, presentarse ante lo que duele y admitir que uno no sabe cómo seguir. Abrí la puerta y bajé con pasos lentos. El aire olía a mar y a madera vieja. Me pareció que cada molécula contenía un mensaje. Nada está perdido, si todavía tienes el valor de mirar atrás. Toqué el portón con la palma de la mano. La madera estaba fría. Pensé en mi madre, en su manera de mirar el horizonte como si todo fuera una amenaza. Pensé en mi padre, en las palabras que nunca dijimos. Pensé en Gabriel, en la pregunta que aún hoy me quema. ¿Y si todo hubiera sido distinto? Empujé la puerta y sentí que algo se encendía dentro de mí. Quizá por fin había llegado el momento de descubrir qué verdades merecían quedarse y cuáles era hora de dejar ir. Y así empezó mi regreso. El silencio de la casa era tan denso que me costaba respirar. Cada paso que daba sobre el suelo de madera producía un crujido distinto, como si la casa misma quisiera recordarme que yo no era una visita cualquiera. Avancé por el pasillo con la carpeta contra el pecho. A la izquierda estaba la puerta del comedor. Allí se celebraron todas las Navidades que ahora prefiero no recordar.
A la derecha, la pequeña sala donde mi madre pasaba las tardes cosiendo, mientras fingía no escuchar las discusiones que retumbaban en cada pared. Relatos emocionales. La gente cree que solo existen en los libros, pero en realidad cada familia guarda los suyos. Historias que duelen más que cualquier herida física. Secretos que germinan en la oscuridad, hasta que un día ya no pueden sostenerse más. Me detuve frente al viejo espejo del recibidor. Me vi reflejada y no supe si reconocía a esa mujer con los hombros tensos y la mirada cansada. Quizás siempre llevé dentro esta tristeza, y solo ahora me atreví a admitirlo. Caminé hasta el salón principal. La luz de la mañana entraba por las ventanas, iluminando motas de polvo que flotaban como recuerdos. Sobre la mesa seguían los marcos de fotos que mi madre jamás quiso quitar. Mi padre de joven, mi madre con su sonrisa contenida, yo con apenas 5 años y una felicidad tan ingenua que me dio ternura. Apoyé la carpeta sobre la mesa. Durante un momento me pregunté qué pasaría si la quemara. Si borrar el rastro de las cartas de mi madre, los papeles de Gabriel, los documentos que probaban que nada fue como me contaron, pudiera darme una paz que nunca conocí. Pero enseguida comprendí que destruir la verdad no hace que deje de existir. Solo la esconde un tiempo, hasta que vuelve a aparecer con más fuerza. Me senté en la silla más cercana. El aire estaba quieto, expectante, como si la casa supiera que hoy empezaría una confesión largamente aplazada. Recordé la última noche antes de marcharme. Mi padre no dijo palabra. Mi madre lloraba en la cocina. Yo subí al coche de Gabriel sin mirar atrás. Creía que ese gesto significaba libertad. No entendía que la verdadera libertad no consiste en huir, sino en asumir el costo de nuestras decisiones. Amor prohibido. Esas 2 palabras seguían retumbando en mi cabeza. Yo tenía 18 años. Él casi 10 más. Para mi familia, aquello era impensable. Para mí, era lo único que me hacía sentir viva. Los años pasaron y aprendí a contarme otra versión de aquella historia. Una donde yo era la víctima de un destino inevitable, pero en el fondo sabía que también fui cómplice, que elegí amar a Gabriel aunque eso supusiera perderlo todo. Afuera, el viento empezó a mover las cortinas. El olor del mar llegó hasta mí, mezclado con la certeza de que este lugar estaba hecho de todas mis renuncias. Sanar heridas emocionales no era un deseo abstracto. Era una urgencia que llevaba demasiado tiempo posponiendo. Y si no la atendía ahora, acabaría convirtiéndose en un peso imposible de soportar. Me levanté y recorrí la sala con pasos lentos. Pasé la mano sobre la superficie de la cómoda donde mi madre guardaba su costurero. Allí encontré una de sus cartas, doblada con cuidado. La abrí con las manos temblorosas. Decía cosas que yo ya intuía, pero que nunca quise confirmar. Que mi padre sabía, que mi madre eligió callar, que Gabriel había escrito muchas veces antes de marcharse. Sentí una punzada en el estómago. Durante años me conté que nadie me buscó, que fui yo quien quedó esperando en vano. Pero la verdad es más cruel. Gabriel me amó a su manera, y fueron otros quienes decidieron que ese amor no debía existir. Dejé la carta sobre la mesa. Respiré hondo, con el corazón latiendo demasiado rápido. Quizá por eso estaba aquí, para mirar esa parte de mi vida sin justificar a nadie, ni a ellos ni a mí. Me acerqué a la ventana. La luz era tan intensa que por un momento quise cerrar los ojos, pero no lo hice. Me obligué a sostener esa claridad, a permitir que iluminara todo lo que había preferido mantener en sombras. Superación personal, una frase que suena hermosa en los libros, pero que en la vida real
significa atravesar el propio miedo. Y yo, al fin, estaba lista para hacerlo. Pasé horas sentada junto a la ventana, viendo cómo la luz cambiaba de ángulo y se volvía más dorada. Parecía que el tiempo en esta casa tenía otra lógica, como si todo transcurriera más despacio para obligarme a mirar lo que durante años me negué a ver. La carpeta permanecía sobre la mesa, abierta en la última carta de mi madre. La letra temblorosa de sus últimas semanas era tan distinta de la mujer que recordaba. La que sostenía a la familia con una disciplina de hierro, la que nunca permitía que la tristeza se notara en su voz. Ahora entendía que aquel silencio suyo no era fortaleza, era miedo, era vergüenza, era la certeza de que si hablaba, todo se derrumbaría. Me pregunté cuántas decisiones de mi vida se tomaron sin que yo participara. ¿Cuántas veces otros eligieron por mí bajo la excusa de protegerme? Secretos familiares. Es curioso cómo esas palabras parecen un susurro y al mismo tiempo un grito, un eco que persiste, incluso cuando creemos haber seguido adelante. Apoyé la frente contra el vidrio frío. Afuera, el mar se agitaba con suavidad. Me pregunté si alguna vez sería capaz de mirar este paisaje sin sentir nostalgia. La primera vez que traje a Gabriel aquí, tenía miedo de que mi padre apareciera sin avisar. Recuerdo cómo él acarició mi mano bajo la mesa y me dijo que nada malo podía ocurrir si uno se atrevía a ser honesto. No supe contestarle. Yo nunca fui valiente. Quizá por eso me resultaba tan doloroso recordar su voz, porque en el fondo sabía que tenía razón y no hice nada para defendernos. Me di cuenta de que llevaba un rato llorando. Las lágrimas caían despacio, como si mi cuerpo hubiera esperado años este permiso para sentir. No traté de secarlas. A veces llorar es la única manera de reconocer la herida. Caminé hasta la estantería donde mi madre guardaba las fotografías antiguas. Las tomé una por una, con cuidado, como si cada imagen contuviera un fragmento de esa historia que me negaba a morir. En casi todas aparecía mi padre, siempre serio, siempre impecable. Había algo inquebrantable en su mirada que de niña me hacía sentir pequeña. De adulta me hizo sentir culpable. Al fondo encontré una foto que no recordaba haber visto antes. Yo tendría unos 17 años. Gabriel estaba a mi lado. Él me miraba de una forma que ningún otro hombre volvió a mirarme jamás. Fue un instante tan simple que me dolió reconocer cuánto lo había idealizado. Me senté en el suelo, con la foto sobre las rodillas. Pensé en todo lo que perdí por no haber defendido ese amor, en todo lo que gané al renunciar a él, en la forma en que mi madre me miró el día que le dije que me marchaba, no con rabia, sino con un cansancio profundo, como si supiera que ninguno de nosotros volvería a ser el mismo. Historias familiares. Las nuestras siempre se contaron a medias. Lo que no se decía pesaba más que cualquier palabra. Sentí un temblor en las manos. Tal vez era miedo. Tal vez era el inicio de algo parecido al coraje. Guardé la foto en la carpeta, junto a las cartas. Me prometí que no volvería a fingir que todo estaba bien, que esta vez, pasara lo que pasara, no huiría. Afuera, el sol empezaba a caer. La luz era tan hermosa que me pareció casi injusta, como si el mundo siguiera siendo capaz de belleza,
mientras yo aprendí a mirar de frente mi propio desastre. Reconciliación interior. Eso buscaba, aunque no supiera cómo nombrarlo del todo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez no era demasiado tarde. Pasé la noche entera en la casa. No fui capaz de marcharme cuando anocheció. Había algo en ese silencio que se parecía a una confesión que todavía no lograba pronunciar. Me senté junto a la mesa donde mi madre escribía sus cartas. Imaginé sus manos delgadas moviéndose con cuidado sobre el papel, el gesto concentrado que ponía cuando quería escoger la palabra justa. Tal vez, en esas líneas que me dejó, había un rastro de la mujer que nunca llegué a conocer del todo. Sanar heridas emocionales. Yo creía que se trataba de perdonar a otros. Ahora empezaba a sospechar que el verdadero reto era perdonarme a mí misma por no haber preguntado más, por no haber insistido cuando todo me parecía incompleto. Afuera, el viento movía las ramas contra las ventanas. La casa crujía en la oscuridad. No encendí ninguna luz. Había aprendido que la penumbra era el único espacio donde mis recuerdos no parecían tan insoportables. Pensé en mi padre, en su forma de entrar al salón sin anunciarse, con esa presencia que llenaba todo de un respeto incómodo. Yo creía que su autoridad era un refugio. Años después entendí que también era una cárcel. Me pregunté si alguna vez se arrepintió de haberme obligado a elegir entre él y Gabriel. Si alguna noche, cuando creía que nadie lo escuchaba, se preguntó qué derecho tenía a decidir sobre mi vida. Amor prohibido. Las palabras volvían como un eco persistente. Yo sabía que, aunque hubiera querido olvidarlo, Gabriel siempre ocuparía un lugar que nadie más pudo llenar. Saqué su carta de la carpeta. La había leído tantas veces que conocía cada frase de memoria. Si algún día vuelves, sabrás que no fue cobardía. Fue amor en su forma más triste, el que se aparta para no destruirte. Me dolió, porque aunque entonces no quise creerlo, ahora comprendía que su partida no fue solo una renuncia, fue un sacrificio que ninguno de los dos tuvo valor de nombrar. Me quedé largo rato con la vista perdida en el techo. La casa parecía respirar conmigo. Cada grieta en sus paredes era como una herida compartida. Me pregunté cuántas familias se sostenían en silencios idénticos. ¿Cuántas otras mujeres se habían sentado así, tratando de entender qué parte de su historia era cierta? Historias familiares. Nadie nos enseña a convivir con ellas. Aprendemos a callar, a simular, a creer que hay cosas que es mejor no remover, hasta que un día la vida nos obliga a abrir la puerta y mirar lo que escondimos. Me incorporé con un cansancio antiguo en el cuerpo. Caminé hasta la habitación que fue mía. Todo estaba casi igual. La colcha que mi abuela me tejió cuando cumplí 15 años. El escritorio donde escribía diarios que nunca tuve valor de releer. Toqué el pomo de la ventana. Al abrirla, el olor salado del mar me golpeó con fuerza. Respiré hondo. Por un instante sentí que tenía 10 años otra vez. La niña que creía que el amor bastaba para mantener unida a una familia. La brisa movió mi cabello. Cerré los ojos. Comprendí que recordar tenía un precio, que cada memoria recobrada traía consigo una tristeza que no sabía cómo desarmar. Superación personal. Me repetí esas palabras mientras apoyaba la frente en el cristal, no como un mantra vacío, sino como una promesa. Si había vuelto,
era porque estaba lista para saberlo todo, incluso lo que dolía, incluso lo que podía romper lo poco que quedaba en pie. Y aún así, en medio de esa noche interminable, sentí que el miedo era preferible a seguir viviendo en la ignorancia. Cuando amaneció, sentí que no había dormido en absoluto. Mi cuerpo estaba entumecido y mi mente seguía dando vueltas a las mismas preguntas. Aún así, me levanté y fui a la cocina. Quise preparar café, como si ese gesto cotidiano pudiera devolverme algo de calma. Mientras el agua hervía, recordé la última conversación que tuve con mi madre. Fue una tarde cálida, apenas unas semanas antes de que su enfermedad avanzara demasiado. Yo creí que íbamos a hablar de su tratamiento, pero ella empezó a contarme cosas que nunca hubiera imaginado escuchar. Me dijo que había amado a mi padre, pero que ese amor se fue desgastando con los años, que la vergüenza de reconocerlo era más grande que cualquier tristeza, que cuando supo de Gabriel sintió un alivio y un miedo que la desbordaron al mismo tiempo. No supe qué contestarle. Tenía tantas emociones mezcladas que preferí quedarme callada. A veces pienso que ese silencio fue una cobardía de mi parte, que si hubiera tenido el valor de hacerle más preguntas, hoy tendría menos dudas. Secretos familiares. La gente cree que se heredan igual que una casa o un apellido. Y tal vez sea cierto. Quizá por eso, aún después de tantos años, sigo sintiendo que hay cosas que no me pertenecen del todo, pero que igual tengo que sostener. Me senté a la mesa, con la taza caliente entre las manos. La luz entraba suave por la ventana. Por un instante, imaginé a mi madre de joven, sentada en este mismo sitio, preguntándose si su vida sería diferente, si hubiera tomado otras decisiones. Pensé en mi padre, en su manera de apartarse de todo lo que no podía controlar, en las veces que intenté acercarme y él solo me devolvía miradas cansadas. Quizá cada uno de nosotros llevaba su propia culpa, y todas esas culpas, sumadas, formaron la distancia que nunca pudimos salvar. Volví al salón y tomé la carpeta. Sabía que había más cartas de mi madre que aún no me atrevía a leer. Respiré hondo antes de sacar la siguiente. La fecha estaba escrita con un trazo inseguro. 10 días antes de morir. Supe, incluso antes de abrirla, que sería distinta a las demás. La carta empezaba con un párrafo que parecía una despedida y continuaba con una confesión que me hizo sentir un frío profundo en el estómago. Decía que mi padre y ella habían decidido que yo no debía saber ciertas cosas, que preferían protegerme, aunque eso significara que un día los odiara por callar. Nombraba a Gabriel con una delicadeza que me hizo temblar. Reconocía que su presencia había sido una amenaza y un consuelo a la vez, que nunca sabría si hicieron bien o mal al alejarlo de mi vida. Relatos emocionales. Cada línea era como un hilo que se soltaba de un tejido que creí inmutable. La versión de mi historia que me contaron ya no era suficiente. Necesitaba otras voces, otras miradas. Guardé la carta con cuidado, cerré la carpeta y apoyé las manos sobre la mesa. Me dolía el pecho de tanto contener el llanto. Por un instante deseé no haber regresado. No por cobardía, sino porque entender tiene un precio que a veces parece demasiado alto. Miré alrededor. La casa me pareció un escenario vacío, un lugar donde todo lo que importaba
había ocurrido y terminado mucho antes de que yo pudiera comprenderlo. Sanar heridas emocionales. Quizás se trate simplemente de aprender a mirar el pasado sin buscar culpables, sin esperar explicaciones que nunca van a llegar. Caminé hasta la puerta y salí al jardín. El cielo estaba despejado. El mar se extendía calmo hasta el horizonte. Respiré hondo, intentando quedarme con esa imagen. Algo en mí sabía que aunque doliera, volver era el único camino posible. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar que tal vez merecía otra oportunidad. Volví a entrar en la casa cuando el sol ya estaba alto. La claridad iluminaba cada detalle, las manchas en las paredes, las huellas de humedad, el polvo acumulado en los muebles. Todo parecía un testigo silencioso de lo que alguna vez fue una familia unida. Caminé despacio hasta el salón. La carpeta seguía sobre la mesa, como un recordatorio de que no había terminado de enfrentar todo lo que vine a buscar. Me senté y la abrí una vez más, con las manos temblorosas. Comé la tercera carta, la más breve de todas, apenas unas líneas donde mi madre hablaba de su propio miedo. Decía que hubo momentos en que deseó marcharse, empezar de nuevo lejos de mi padre, pero nunca se atrevió, porque el deber, decía ella, es una forma de cadena que aprendemos a llevar como si fuera un mérito. Historias familiares, ninguna se cuenta completa. Siempre hay un punto donde las palabras dejan de alcanzarnos y todo se reduce a gestos que nadie se atreve a explicar. Me quedé mirando su letra, tan distinta a la mía. Pensé que en algún momento creí que mi destino era muy diferente al suyo, que yo sería más libre, más valiente. Ahora comprendía que tal vez no era tan distinta. Afuera, un pájaro se posó sobre la baranda. Lo observé mientras pensaba en Gabriel, en su manera de mirarme como si no hubiera nada que temer, en cómo me hizo creer que el amor podía ser un refugio cuando todo se desmoronaba. Amor prohibido. ¿Cuántas veces me repetí que lo nuestro fue un error, que debía olvidarlo? Pero aquí, entre estas paredes, comprendía que esa historia me marcó más de lo que quise aceptar. Cerré los ojos y recordé la última noche que pasamos juntos. Sus manos en mi cara, su voz prometiendo que un día volvería por mí. Y yo creyéndole, como solo puede creer quien no ha aprendido todavía cuánto duelen las despedidas. Sentí un nudo en la garganta. Quizá lo que más me costaba no era su ausencia, sino saber que elegí quedarme donde nunca fui feliz, que el miedo me sostuvo más tiempo que el amor. Superación personal. Dicen que consiste en tomar responsabilidad por la propia vida, en reconocer que nadie vendrá a salvarnos de nuestras propias decisiones. Me levanté y recorrí la sala, tocando con la yema de los dedos los muebles. Cada objeto tenía una historia, cada historia un silencio. Pensé en mi padre, en todo lo que cayó por orgullo, en todo lo que yo callé por no herirlo. Y me pregunté si alguna vez se sintió tan solo como yo me sentía entonces. Caminé hasta el pasillo. Abrí la puerta del despacho donde él pasaba las tardes leyendo. El olor a papel viejo y humedad me trajo una punzada de nostalgia. Sobre su escritorio aún quedaba su pluma, su libreta de cuentas, un reloj que nunca supe por qué guardaba. Toqué la silla donde se sentaba. Me pareció que en ese gesto
había algo de reconciliación, como si por fin pudiera verlo como un hombre que hizo lo que supo, aunque eso no bastara para protegernos del daño. Reconciliación interior. Tal vez no se trate de perdonar a los otros, tal vez se trate de mirarlos con compasión, sin convertirlos en héroes ni en villanos. Respiré hondo. En ese instante supe que aunque doliera, estaba más cerca de entender mi propia historia que nunca antes. Y por primera vez sentí que la culpa empezaba a dejarme un espacio pequeño donde cabía algo parecido a la paz. La tarde cayó despacio sobre la casa, tiñendo las paredes de un color ámbar que me resultó casi amable. Durante un rato, solo caminé por las habitaciones, como si necesitara familiarizarme con cada rincón antes de atreverme a tomar una decisión. Entré al cuarto que había sido de mis abuelos. Aún conservaba la misma colcha bordada y el crucifijo sobre la cabecera. Me quedé de pie, mirándolo, y recordé las historias que me contaba mi abuela sobre el día en que conoció a mi abuelo. Decía que a veces el amor es una suerte de destino que uno no puede cambiar. Yo quise creerlo muchos años, que Gabriel y yo éramos ese tipo de destino. Ahora comprendía que no todo lo inevitable es necesariamente bueno, que algunas pasiones terminan costándonos más de lo que tenemos para dar. Relatos emocionales, eso era todo lo que me quedaba. Fragmentos de conversaciones, silencios que dolían más que cualquier palabra. Me senté en la cama, sintiendo que estaba demasiado cansada para llorar otra vez. El aire olía a madera vieja y a tiempo detenido. Cerré los ojos y recordé la última vez que vine aquí con mi madre. Ella ya estaba enferma, pero insistió en visitar la casa una vez más. Caminó conmigo por este pasillo y me dijo, casi en un susurro, que no debía quedarme atrapada en lo que otros esperaban de mí, que un día entendería que la culpa solo es útil cuando nos enseña algo. Yo no supe qué responderle. Entonces aún creía que huir era la única manera de salvarse. Superación personal. Ahora comprendía que salvarse no consiste en marcharse, sino en tener el coraje de quedarse y mirar de frente lo que duele. Me levanté y pasé la mano sobre la cómoda, donde quedaban algunas fotos de mi madre, de joven. Sus ojos se parecían a los míos cuando tenía su edad. Me pregunté si también sintió esta soledad, esta certeza de que no hay regreso posible cuando la verdad se hace evidente. Afuera, el viento empezó a golpear las ventanas. Parecía que la casa entera respiraba conmigo. Cada crujido era como una voz que me decía que todo lo que callamos se queda aquí, esperándonos. Secretos familiares no desaparecen porque los neguemos, solo se ocultan detrás de las puertas que no queremos abrir. Recorrí el pasillo hasta el salón. La carpeta seguía allí. La tomé con cuidado, como si pesara más que antes, quizá porque ahora sabía que ya no era solo un montón de papeles, sino la llave para entender por qué todo terminó como terminó. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Saqué la última carta de mi madre. Su letra era casi ilegible, como si escribirla le hubiera costado todo lo que le quedaba de fuerza. La leí en voz baja, aunque nadie pudiera escucharme. Decía que lamentaba no haberme dicho la verdad cuando aún tenía tiempo, que su mayor miedo no era que la juzgara, sino que un día repitiera su historia sin darme cuenta. Sentí que el corazón se me encogía,
porque en esas palabras estaba todo lo que había sospechado y nunca me atreví a confirmar, que al final ella también fue una mujer que amó sin poder elegir, que cayó por miedo y que murió sin saber si yo algún día entendería. Sanar heridas emocionales. Quizá no sea posible curarlas por completo. Tal vez solo podamos aprender a convivir con ellas, como quien acepta que algunos fantasmas nunca se irán del todo. Guardé la carta con cuidado. Cerré los ojos y me quedé en silencio, respirando despacio. Por primera vez en muchos años sentí que el pasado ya no me perseguía con la misma furia. Y pensé que aunque costara, quizá era hora de hacer las paces con todos esos recuerdos. Desperté con la primera claridad que entraba por la ventana. El sueño había sido breve y confuso, lleno de imágenes que no supe descifrar. Aún así, sentí que algo había cambiado en mí, como si por fin hubiera decidido dejar de huir. Me levanté despacio y recorrí la casa con pasos silenciosos. Cada habitación me devolvía un reflejo distinto de quién fui. La niña que buscaba aprobación, la mujer que creyó que el amor bastaba, la hija que cargó con culpas que no le correspondían. Superación personal no consiste en encontrar respuestas perfectas, pensé mientras abría la ventana y dejaba entrar el aire frío. Consiste en aceptar que la vida es un lugar lleno de heridas y a pesar de todo, elegir quedarse. Me senté en la silla del salón con la carpeta entre las manos. Sabía que ya no quedaban más cartas por leer. Lo único que faltaba era decidir qué hacer con todo lo que había descubierto. Miré alrededor. La casa me parecía distinta. Ya no era solo un escenario de recuerdos dolorosos. También era un testigo de mi decisión de volver, de mi necesidad de comprender. Pensé en Gabriel, en el amor que creí perdido para siempre, en la posibilidad de buscarlo, de decirle que lo entendía. Pero también supe que no todo lo que duele necesita resolverse con un regreso. Amor prohibido. Quizá había llegado el momento de aceptarlo como lo que fue. Una parte de mi historia, no todo mi destino. Recordé la última frase de la carta de mi madre. Ojalá un día entiendas que siempre quise que fueras libre. Me quedé mucho tiempo mirando esa línea escrita con trazo inseguro. Libre. Una palabra que pesaba tanto como el amor, como la culpa, como el miedo. Afuera, el mar seguía calmo. El cielo se despejaba y un resplandor dorado bañaba la terraza. Me acerqué a la puerta, la abrí y salí al jardín. El olor a sal me envolvió. Respiré hondo. Era la primera vez que sentía que este lugar podía ser mío sin condiciones. No porque me perteneciera por herencia, sino porque yo elegía habitarlo, darle un sentido diferente. Historias familiares. Siempre las escuché contadas por otros. Hoy entendía que también tenía derecho a contar la mía, a decir en voz alta lo que tanto tiempo callé. Me senté en el escalón de la entrada. Cerré los ojos y dejé que el sol me calentara la cara. No sabía qué iba a ocurrir después. Si me quedaría para siempre, si volvería a la ciudad, si escribiría todo lo que había descubierto. Pero en ese momento supe algo con una claridad que nunca antes había sentido. Había elegido quedarme, no por obligación, no por miedo, sino porque entendí que el único modo de reconciliarme con mi historia era dejar de huir de ella, sanar heridas emocionales. A veces es tan simple y tan difícil como abrir los ojos un día y decidir que no quieres seguir viviendo en la sombra
de lo que otros callaron. Y así, en medio de esa mañana luminosa, supe que tal vez, después de todo, aún era posible empezar de nuevo. La tarde llegó despacio, como si el tiempo quisiera darme un respiro, antes de obligarme a decidir qué haría con todo lo que había desenterrado. Caminé por última vez cada habitación. Pasé la mano por los muebles, respiré el olor a madera y salitre. Miré las fotos que quedaban colgadas en las paredes. Era como despedirme de una parte de mí que ya no encajaba con la mujer en la que me había convertido. Me senté frente a la mesa donde tantas veces mi madre escribió sus cartas. Coloqué la carpeta abierta, como un recordatorio de que nada vuelve a ser igual después de saber la verdad. Pensé en mi padre, en su forma silenciosa de imponer su voluntad. Pensé en mi madre, en su resignación disfrazada de fuerza. Pensé en Gabriel, en todo lo que representó y todo lo que perdimos. Relatos emocionales. Cada recuerdo era una costura que se rompía. Cada descubrimiento, una confirmación de que no había manera de volver a ser la misma. Me pregunté si un día sería capaz de mirar atrás sin sentir este nudo en la garganta. Si alguna vez podría contar esta historia sin que me doliera tanto. Afuera el mar brillaba con la luz de la tarde. Me acerqué a la ventana y apoyé la frente contra el vidrio. Era hermoso. Y también era una herida abierta que siempre me recordaría de dónde vengo. Superación personal. No era un destino al que se llegaba de golpe. Era un camino que se andaba poco a poco, sin garantías de que un día dejara de doler. Volví al salón y me senté en el suelo. Dejé que el silencio me envolviera por completo. Por primera vez comprendí que el amor que tanto busqué fuera de mí, quizás siempre estuvo esperando aquí, en este lugar que creí maldito. Sanar heridas emocionales no consiste en olvidar, ni en fingir que nada ocurrió. Consiste en mirar todo con honestidad y decir, esto también soy yo. Cerré la carpeta con cuidado y me prometí que no la guardaría en un cajón, que no volvería a enterrar las verdades solo porque eran incómodas. Pensé en la palabra libertad. La pronuncié en voz baja, saboreando su peso. Me sonó extraña y al mismo tiempo familiar. Miré alrededor por última vez. Supe que este lugar ya no era una prisión. Era un punto de partida. El principio de algo que todavía no podía nombrar, pero que sentía crecer dentro de mí como una semilla. Y así, mientras la tarde moría lentamente, comprendí que ese era mi verdadero legado. No la culpa, no los secretos, no las renuncias, sino la posibilidad de empezar de nuevo, aunque todo parezca perdido. Historias familiares. Al final, no se trata de huir de ellas, se trata de escribirlas con las palabras que uno elige, con la voz que tanto tiempo nos negamos a usar. Salí al porche y me quedé quieta, sintiendo el viento en la cara. Respiré hondo y por primera vez no sentí miedo. Era el principio, el que parecía un final, el que llevaba toda la vida esperando.